Bueno, un saludo a todos mis amigos en España y en Europa que estén participando de este congreso y de esta conversación tan importante sobre la plantación de iglesias y la siembra de iglesias saludables, particularmente en España. Quiero agradecer a Ron Anderson, un colega que me ha invitado hace poco para participar con él a nivel global con Lausana, el movimiento de Lausana, en el tema de plantación de iglesias. Y le agradezco por esta oportunidad también de presentar estos temas frente a los hermanos y las hermanas que se han reunido para conversar sobre la siembra de iglesias en España. Y también quiero agradecer a Joan Castro, alguien que admiro y respeto, y somos colegas en una organización que se llama la Red de Multiplicación. Gracias a Dios, el Espíritu Santo ha permitido que tengamos una presencia en España y Él es nuestro representante en el país. Así que desde ya quiero recomendarlo altamente para cualquier seguimiento que pueda salir de estas conversaciones de la plaza. Pero esto no se trata de promover un organismo o una institución, sino conversar juntos. Entiendo que este es el propósito de la plaza, de traer diferentes organismos, individuos y líderes, traerlos a un lugar que podamos tener un sitio donde podemos conversar juntos sobre temas afines, temas que sabemos que nacen del corazón de Dios, y en este particular la siembra de iglesias saludables. Mi nombre es Juan Wagenveld, sirvo como director ejecutivo de la Red de Multiplicación, pero también con Ron Anderson trabajando con el movimiento de Lausana en el área de plantación de iglesias, como mencioné anteriormente. Y fui criado en la Argentina. Mi papá fue sembrador de iglesias allá en la Patagonia y en Buenos Aires. Y luego volvimos aquí a Estados Unidos. Mi papá sembró una iglesia en California. Ya para ese tiempo yo trabajaba con los jóvenes y con la música, con la evangelización, el discipulado. Y luego pude cursar la universidad con estudios teológicos y también una maestría y un doctorado en el área de misiología con un énfasis en lo que tiene que ver con la iglesia saludable, la revitalización de iglesias y la siembra de iglesias. Quisiera aprovechar, como estamos grabando esto para la charla, ya que los horarios, yo estoy aquí en Holland, Michigan, cerca de los Grandes Lagos, y al no poder estar con ustedes presencialmente, pues estamos usando esta metodología de dar 4 charlas, es lo que me pidió Ron, 4 charlas de 10 a 15 minutos, algo breve, para que luego ustedes puedan, tal vez en la parte más importante de la reunión, conversar si es que hubo alguna cosa que produjo alguna idea o algún debate o una conversación interesante que puedan tener después de esas presentaciones. Así que las 4 charlas que me pidió Ron Anderson son las bases teológicas, las bases misionológicas, las bases estratégicas y luego terminar con visión y motivación. Así que me gustaría comenzar con las bases teológicas. Primeramente damos la gloria a Dios por esta oportunidad y damos la gloria a Dios por cualquier cosa buena que pueda salir de este tiempo juntos. En cuanto a las bases teológicas, si alguien me dice vamos a hablar solo 10-15 minutos y obviamente uno pudiera pasar tiempo con diferentes libros, diferentes autores, diferentes profesores, qué dice este y qué dice aquel, pero si tuviéramos que resumir las bases teológicas del por qué sembrar iglesias saludables, yo usaría la definición de Carlos Van Engen. Carlos fue misionero por muchos años, nació en México y vivió allá muchos años, luego fue escogido como presidente de una organización misiológica en Estados Unidos y es un autor reconocido a través del mundo. Y él usa esta definición para responder por qué sembrar iglesias saludables. La motivación bíblica para sembrar iglesias saludables
reside en la misión de Dios Trino, Missio Dei, amoroso y misericordioso, que desea que hombres y mujeres sean discípulos de Jesucristo y miembros responsables de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, cuyas congregaciones son señales de la venida del reino de Dios para alabanza de su gloria. Esta definición sería para mí un punto de partida para cualquier conversación que comience a mirar las bases bíblico-teológicas de la siembra de iglesias saludables. Me encanta que dice que la motivación viene de que Dios es un Dios trino, es un Dios misionero, es un Dios misericordioso, es un Dios que busca que los hombres y las mujeres sean discípulos de Jesucristo, pero también miembros responsables de una iglesia. Y que esta iglesia es el cuerpo de Cristo. Y esta es la parte que me parece importante recalcar. Estas congregaciones son señales de la venida del reino de Dios para la alabanza de su gloria. Muchas veces hablamos de la Gran Comisión, muchas veces hablamos de ciertos textos bíblicos, los tomamos aisladamente, pero si miramos el arco entero de las Escrituras, creo que ahí podemos apoyarnos para una misiología más robusta e importante para este tema. La manera que a mí me gusta dividirlo es creación, caída, redención y nueva creación. Creo que estos son los 4 pilares de la plantación de iglesias y del mensaje del Evangelio que estas congregaciones predican y desarrollan en su vivencia, en cada uno en su contexto. Primero, creación. Dios ha creado un mundo hermoso, un mundo bueno, un mundo para que su creación pueda ser disfrutada. Pero vemos que ahí, en esa relación que Dios tiene con el hombre, posterior viene la caída. Todos sabemos que en esta audiencia hemos enseñado estas cosas, ustedes han enseñado estas cosas en vuestras iglesias y en vuestras denominaciones y seminarios e institutos bíblicos, así que no voy a ir con mucho detalle, pero la caída deja una marca de pecado y de muerte en todas las esferas de la vida, no solo algún ámbito espiritual, sino en todo aspecto de la creación. Esto queda marcado, degenerado, está en una corrupción, diría la Biblia, de un estado que necesita salvación y necesita redención. La llegada de Jesucristo, que irrumpe en la historia del ser humano, entonces es para poder restaurar la intención original posterior a la caída, y que en Jesucristo, lo que no ocurrió con Israel, sino Jesucristo siendo el fruto de Israel, para que todas las naciones puedan ser bendecidas con el mensaje de que Cristo vino a redimir el mundo y que a través de sus enseñanzas, su vida, las parábolas, pero máximo a través del trabajo que hizo en la cruz del Calvario, muriendo y dando su vida para que nosotros podamos tener vida en abundancia, vida para siempre en Cristo Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados y podemos entrar en una nueva relación con Dios, una nueva amistad con Dios y participar con el Espíritu Santo en la renovación de todas las cosas. Entonces, creación, caída, redención y nueva creación. Este último es el que menos se habla, especialmente en contextos de plantación de iglesias, pero me parece tan importante que desde la cruz, en el poder de la resurrección y en el poder del día de Pentecostés, la iglesia ahora queda empoderada para participar en la misión de Dios hacia la nueva creación. O sea, este proyecto ya ha comenzado desde la cruz y la resurrección. Este proyecto de salvación, de regeneración, de la restauración de todas las cosas, como dice en el libro de Hechos, esta restauración de todas las cosas ha comenzado hasta que algún día tendremos, como nos promete Isaías 65 y Apocalipsis 21, un nuevo cielo y una nueva tierra. Entonces,
para cerrar el argumento, cuando Carlos Van Engen dice que la motivación bíblica para sembrar iglesias saludables reside en la misión del Dios trino y misericordioso, señala que estas iglesias que son sembradas son señales de la venida del reino de Dios para la alabanza de su gloria. Entonces, las iglesias que se siembran alrededor del mundo, y tan importante que estemos hablando de esto en España, me han compartido muchos de ustedes las estadísticas, me han mostrado los mapas. Los felicito, por cierto, por la información, la cantidad de información que existe sobre la situación en España. Tan importante que se siembren iglesias, porque estas iglesias constituyen señales de la venida del reino de Dios. Entonces, no es solamente una agencia por ahí que hace algún bien en un barrio, o solamente que predica en la calle, aunque todas esas cosas las puede y debe de hacer, pero la congregación en sí misma es una señal, dice Carlos Van Engen, en base a sus estudios de la Escritura y de la misiología, son una señal de la venida del reino de Dios. Nosotros los cristianos, los evangélicos, sea de forma histórica o pentecostal, tenemos el mensaje más precioso para compartir con el mundo que está roto, que está quebrantado, que está necesitado. El mensaje de que en Jesús hay fe, hay esperanza y hay amor. Y necesitamos iglesias de este tipo que sean señales del reino de Dios, no abogando solo por una institución, sea la iglesia reformada o la iglesia luterana o la iglesia Asambleas de Dios o la iglesia bautista o la iglesia Alianza Cristiana y Misionera o una iglesia independiente. Todo eso está bien, pero estamos hablando aquí del cuerpo de Cristo siendo una señal del reino de Dios, y que las congregaciones que se siembran son esa señal para el mundo. Entonces, quiero dar una pausa aquí antes de seguir a la segunda parte para que puedan conversar un poquito sobre cómo es que en la misiología en España están desarrollando el tema de la siembra de iglesias. ¿Lo hacen con punto de partida directamente desde la Gran Comisión o lo hacen desde un punto de vista de la Escritura entera, donde los propósitos redentores de Dios desde la creación, a través de la caída, la redención, el poder de la resurrección de Jesucristo y el día de Pentecostés, donde el Espíritu Santo está derramado sobre toda carne, ahora empodera a la iglesia para unirse a lo que Dios quiere hacer y está haciendo ya en nuestras tierras? Me gustaría que pasen unos minutos conversando un poquito sobre la iglesia como agente de transformación y señal del reino de Dios. Si pueden tomar unos minutos conversar sobre eso, seguimos en unos momentos con la segunda parte de las bases bíblicas, teológicas y misiológicas. Gracias. Bueno, en esta segunda parte de la charla me gustaría darle un poquito más de profundización a la idea principal de la primera parte. La primera parte simplemente dimos la definición de por qué sembrar iglesias saludables de Carlos Van Engen y señalamos la importancia de que las iglesias que se siembran son señales de la venida del reino de Dios, que ya el reino de Dios ha irrumpido en la historia humana y que Cristo reina, que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo regresa otra vez a reinar para siempre sobre una nueva creación, un nuevo cielo y una nueva tierra, y que las iglesias son señales de eso, de esa verdad en Jesucristo, empoderadas por el Espíritu Santo para la gloria del Padre. En esta segunda parte me gustaría profundizar un poquito más en las bases misionológicas de la siembra de iglesias, y hay dos maneras principales que uno pudiera hacerlo. La primera manera de hacerlo consiste en dos cosas claves, como si fueran las dos ruedas de una bicicleta. Uno es darnos cuenta que Dios es el Dios social y el Dios trino. Y la otra es que ese mismo Dios es el Dios enviador.
A través de la misiología a veces ha habido más énfasis en uno o el otro, pero creo que las dos ruedas nos dan una buena bicicleta misionológica, si quisiera decirlo de esa forma. Empecemos con el concepto del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los cristianos todos decimos que creemos en un solo Dios, Yahvé, pero que ese Dios es trino, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La razón que me parece fundamental que cuando hablamos de plantación de iglesias y de bases bíblicas, teológicas, misionológicas, entendamos que Dios mismo, la cabecera de la iglesia, arraigada en Jesucristo, es un Dios donde es la primera comunidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en el amor que hay el uno por el otro, pienso por ejemplo en la oración tan famosa de Jesús en Juan capítulo 17, perdón, y la intimidad que hay entre Jesucristo y el Padre y luego también el Espíritu Santo. Un amigo mío que es teólogo, él dice de esta manera: el Padre envía al Hijo, el Hijo envía al Espíritu Santo, el Espíritu Santo empodera y envía a la iglesia al mundo que quiere redimir. Entonces el Dios social, Padre, Hijo y Espíritu Santo, también es el Dios que envía. ¿Por qué es esto tan importante? El Dios comunidad es al nosotros reflejar la naturaleza y el carácter de Dios, somos la impronta de Dios, llevamos la imagen de Dios, cada uno de nosotros como seres humanos, pero podemos hacerlo aún de forma aumentada cuando lo hacemos en comunidad. Hay un dicho que dice: hay muchas cosas que puedes hacer solo, pero la fe cristiana no es una de ellas. La iglesia es el cuerpo de Cristo y refleja la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando estamos sembrando iglesias en el barrio, en la comunidad, en aquella vecindad, sembramos iglesias que responden a esa identidad que tiene en base a la imagen de Dios, el Dios social, el Dios trino, el Dios que trabaja en comunidad. Por eso es que el evangelismo es importante, la evangelización es súper importante y una de las primeras cosas que se hace en la plantación de iglesias. Pero no es suficiente solo evangelizar individualmente o solo con un individuo y pensar que esa es la tarea misiológica, que esa es la tarea completa. Es hacer discípulos y formar comunidades completas. Entonces, me parece importante estos dos temas de que Dios es el Dios trino, y porque Él es comunidad, nosotros sembramos comunidades de fe que son señales de la venida del reino de Dios, y que este mismo Dios trino es el Dios enviador. El Padre que envía al Hijo, que envía al Espíritu Santo, empodera a la iglesia que ahora tiene que ir hacia el mundo. Ese mismo teólogo al que me refería se llama Joel Van Dyke. Él dice que a veces es una cosa interesante ver que el Padre comparte su poder con el Hijo comparte el poder con el Espíritu Santo empodera a la iglesia, y falta un tramo más, que es la iglesia empoderar a la comunidad con el amor de Jesucristo, pero a veces queremos acapararlo para nosotros mismos y no llevarlo a la comunidad donde tenemos que estar. Voy a resumir esta segunda parte donde hablé un poquito sobre el Dios trino o el Dios social y el Dios enviador, y para ello obviamente hay montones y montones de textos. Quisiera referirles a un libro gratuito que se llama Sembremos Iglesias Saludables. El capítulo, por cierto, de Carlos Van Engen, muy bueno, el capítulo 2, lo pueden encontrar también hablando con Joan Castro o con el hermano Ronaldo Anderson. Es un capítulo lleno de todos los textos necesarios para poder realmente profundizar en estos temas. Pero quiero resumirlo de una forma muy sencilla. Yo uso esto mucho con sembradores, algunos de ellos con muy poca educación teológica a veces,
Lo uso también con donantes de nuestra organización para explicar un poquito el proceso de la plantación de iglesias y cómo aterrizar estas ideas misiológicas en la práctica. Y me gusta hablar de las 4 Ds. La D de decisión es la primera. Todo ser humano debería tener el derecho y la oportunidad de hacer una decisión para aceptar al Señor, sea uno de la línea wesleyana o de la línea calvinista. Eso se lo dejamos a otros en la teología sistemática para que nos ayuden a debatir todos esos temas importantes. Pero para nosotros en la siembra de iglesias debemos de hablar de que la importancia de que la gente escuche el mensaje del Evangelio, que el Espíritu Santo pueda hacer su obra, porque nosotros no convertimos a nadie, solo Dios puede hacer esa tarea, pero que la gente tenga la oportunidad de hacer una decisión de seguir al Señor, de rendir su vida al gobierno de Jesucristo. Es la D de decisión. Pero sabemos que la Gran Comisión no nos habla solamente de dar oportunidades de decisión, nos habla de la D más importante, de discipulado, de que se trata de hacer discípulos. Así que queremos ligar juntos la evangelización y el discipulado. La tarea misionera es la tarea de hacer discípulos de todas las naciones, de discipular las comunidades donde nos ha tocado vivir, trabajar, y de la cual somos miembros. Pero hay una tercera D. No es solo hacer decisiones, no es solo hacer discípulos, pero es la tercera D de desarrollar congregaciones, comunidades de fe íntegras, donde la gente puede vivir en relación las unas con las otras, perdonándose los unos a los otros, animándose los unos a los otros, sobrellevando las cargas los unos con los otros. Todos esos versículos que hay en el Nuevo Testamento de los unos con los otros se hacen comunidad. Entonces es decisión, discipulado, pero también desarrollar congregaciones saludables que sean estas señales de la venida del reino de Dios. Pero falta una D, y esta es la que me preocupa, que a veces no se habla suficiente. ¿Para qué estas congregaciones saludables? Al fin del día, estas iglesias no viven para sí mismas, estas iglesias viven para el mundo, sí, viven para las comunidades a las que Dios las ha enviado. Entonces, esas decisiones, ese discipulado, ese desarrollo de congregaciones locales donde Dios actúa a través del poder del Espíritu Santo, debe de culminar en la cuarta y la última D, que es la D de desplegar a todo un ejército de transformadores de la cultura, de transformadores del mundo, transformadores de comunidades y de naciones. El despliegue de esas congregaciones hacia afuera de las 4 paredes, hacia afuera de sus ámbitos de comodidad, para cruzar en espíritu misionero, sean líneas o linderos económicos o raciales, o de estatus social, o de educación, o de fronteras nacionales o lingüísticas. Esta es la empresa misionera a la que Dios nos ha llamado. Entonces, no nos conformemos solo con la D de decisión, tampoco solo con hacer discípulos, aunque estas dos cosas son primordiales en la Gran Comisión, pero liguemos la evangelización con el discipulado, con la D de desarrollar comunidades de fe. Es a través de la iglesia, dice el apóstol Pablo en Efesios 3:10, a través de la iglesia que la multiforme sabiduría de Dios va a ser dada a conocer, y aún los principados y las potestades serán testigos de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia. Él ha escogido la iglesia para esta función. Así que desarrollamos congregaciones saludables, pero también porque entendemos que desde esas iglesias son plataformas no solo para llamar, sino también para enviar transformadores y hacer un despliegue del ejército de Dios para que salgan inspirados, informados, para traer transformación a su cultura. Esto es una de las formas que se podría presentar el tema de la base misionológica. Hay también otra forma de hablar de este tema, y es con un trípode. El trípode sería la encarnación, es una de las patas del trípode, el tema de Missio Dei y el tema del reino de Dios.
He mencionado estos temas un poquito ya, pero lo digo ligeramente para que entonces volvamos a conversar en grupos. Primero, el tema de la encarnación. Dios no se quedó en el cielo 5 estrellas, sino que se vino y se hizo hombre. Juan 1:1, el verbo hecho carne. Juan 1:14, puso su tienda entre nosotros, puso su tabernáculo en medio de su pueblo. Dios es un Dios que se identificó con nosotros en todo menos pecado a través de la persona de Jesucristo. Esto es el milagro de la encarnación. Uno de mis proverbios favoritos dice: a través de la historia han habido muchos hombres que han querido ser como dioses, pero solo un Dios que ha estado dispuesto a hacerse hombre. Esto es parte de las buenas nuevas del Evangelio. Mientras muchas religiones y filosofías están subiendo alguna escalera para tratar de apaciguar a los espíritus o de poder llegar a Dios, Dios nos da un mensaje donde Él baja y está con nosotros. Así de humilde es nuestro Dios, que viene a identificarse con nosotros. La encarnación es clave en la plantación de iglesias porque eso nos motiva entonces a que las iglesias vayan y se encarnen en las comunidades, en los barrios, para que puedan traer un mensaje contextualizado al entorno al que han sido llamados. Segundo, Missio Dei. Dios es un Dios misionero y tiene una agenda misionera. Así como Dios salva, sana y restaura, la iglesia es llamada a ser los pies y las manos de Jesús en los barrios y en las comunidades. Así que mucho se podría decir sobre la Missio Dei. Nosotros como iglesia somos agentes secundarios, no cesa de ser importante, pero somos agentes secundarios. El agente primario es Dios mismo, el Espíritu Santo, que actúa en la renovación de todas las cosas. Y tercero, el concepto del reino de Dios, porque la iglesia no apunta a sí misma, sino que apunta a Jesucristo y su gobierno. El reino de Dios es el gobierno de Dios a través de Jesucristo sobre todo el cosmos y sobre toda la creación, sobre todas las esferas de la vida. No podemos caer en un dualismo donde hay ciertas cosas espirituales que le interesa a Dios, pero lo físico y lo terrenal, eso realmente no le interesa a Dios. No, Él viene a transformar todas las cosas. Pensamos en Hechos 3, Romanos 8, Efesios 1, Colosenses 1, son capítulos importantes. Pero Isaías 65, donde dice Isaías que ve un nuevo cielo y una nueva tierra, y luego describe eso con una linda imagen de justicia y de paz. Y luego vemos en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, en el penúltimo capítulo 21 del 1 al 5, donde también vemos un nuevo cielo. Juan ve un nuevo cielo y una nueva tierra. Y ahí Jesús dice: he aquí, estoy haciendo todas las cosas nuevas. Es justamente por esto que sembramos iglesias, porque podemos participar con nuestro Señor Jesucristo. Él está haciendo todas las cosas nuevas. No dice ya lo hice nuevo, pero tampoco dice algún día en el futuro lo haré todo nuevo. El proyecto ya comenzó, obviamente no ha terminado, pero el proyecto ya está en marcha y la iglesia debe de participar, empoderada por el Espíritu Santo, que no está ahí solo para nuestra fiesta personal, aunque Dios quiera que a todos nos trae gran gozo, pero que está ahí para empoderar a la comunidad cristiana para salir al mundo a hacer la misión a la que Él nos ha llamado. Me gustaría que tomen unos momentos nomás para reflexionar. ¿Cuál método usaría usted para proveer una misiología robusta a la siembra de iglesias? ¿Qué le parece la idea del Dios social o hablar y enfatizar sobre el Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu, el Dios enviador, el concepto de encarnación, el concepto de Missio Dei y el concepto de reino de Dios? Por favor, tomen unos minutos para conversar de esto y seguimos con la tercera parte. Ron me pidió que hable también sobre las bases estratégicas de la siembra de iglesias, y aquí quiero hablar de formas muy aterrizando las ideas bíblico-teológicas y hablar más de la parte organizacional, estructural y algunas ideas. Tomé algunos apuntes para compartir con ustedes, para decir, ok, muchas veces hemos hablado la parte bíblica y teológica, misiológica, la gran comisión, me parece muy importante. Angélica y yo, cuando estábamos sembrando una iglesia en Puerto Rico,
rápido ahí yo me di cuenta que había hecho un error durante mis estudios de maestría y luego en el doctorado, de que siempre me interesaba la parte solo práctica y estratégica. Ya lo otro, lo bíblico y eso, yo decía, ya lo sabemos, vamos a lo práctico. Y después, según fui madurando en mi propio crecimiento y en mi propia travesía espiritual en lo que tiene que ver con la plantación de iglesias, me di cuenta que era muy importante tener esas bases bíblicas y esos fundamentos, porque si no, cuando vienen los baldes de agua fría, las batallas espirituales y todas las luchas que uno siente y tiene cuando está sembrando iglesias, si no tiene bien esos fundamentos, uno va a salir corriendo. Entonces me parece importante. Pero ahora sí me gustaría llegar entonces a algunas partes estratégicas. Algo que quiero mencionar. En todo esto siempre hay un contexto, hay un contenido y hay un proceso. No nos podemos escapar de estas tres cosas. Primero, contexto. Muy importante que cada uno entienda, usted es el experto en su contexto. Yo no sé tanto de España como sabe usted, o como Ron o Joan. Sé que M4 está haciendo un gran trabajo también en España a través de sus personeros, que tal vez algunos estén con nosotros en este día. Es importante que respetemos el contexto en el que estamos y lo tomemos muy de en serio. Dios tomó contexto de forma seria cuando se encarnó en Jesucristo, y cualquier ministerio que quiera hacerlo a la manera de Jesús tiene que ser un ministerio encarnacional, encarnado en el barrio o en la sociedad en donde se encuentra. Esto me parece muy importante en todo, en la dimensión de la música, la poesía, el arte, la adoración, el liderazgo, las formas que pueden tener diferentes funciones, pero que las formas tengan algo que sea coherente con el contexto. Entonces, muy importante hacer ministerio de forma contextual. Segundo, tener un contenido, entender que la persona que sale a sembrar iglesias, sea desde una institución bíblica o sea desde una organización denominacional, del concilio o del departamento de misiones, o sea desde una iglesia local donde están sembrando iglesias hijas, que para nosotros es uno de los modelos que más promovemos. Al fin de cuentas, los sembradores, ¿de dónde salen? Tienen que salir de las iglesias locales. Y esto es clave. Yo me he dado cuenta que denominaciones, trabajamos con más de 100 organismos alrededor del mundo, en 45 países, y una de las cosas que observo es que hay algunos que sinceramente no creen que tienen la gente dentro de la iglesia que puede salir a sembrar otra iglesia. Simplemente no lo creen. Y hay otros que dicen, sí, el Espíritu Santo ha empoderado a esta pareja, y ellos van a salir, José y Elizabeth van a salir y sembrar una iglesia, y con un poco de entrenamiento vamos a poder apoyarles para que con éxito siembren una iglesia. Si solo esperamos gente que va a salir de seminario y de institutos bíblicos a sembrar iglesias, la curva va a ser tan lenta que jamás vamos a poder mantenernos al ritmo del crecimiento poblacional. Así que obviamente las organizaciones que solo dependen de seminaristas graduados se van a quedar esperando. Eso que yo, por favor no lo oigan mal, respeto mucho los seminarios, los institutos bíblicos, he sido fruto y beneficiario del trabajo de esas instituciones teológicas, pero no podemos esperar solo para graduados de universidad y de seminario para comenzar la labor de plantación de iglesias. Entonces, tiene que haber un contexto, pero tiene que haber también un contenido. Ese contenido es ahí que los seminarios, las instituciones bíblicas pueden ayudar para que los que están sembrando iglesias tengan un buen contenido en las estrategias de siembra de iglesia. Y tercero, muchas veces lo que noto es que faltan procesos. Mucha gente le encantan los eventos, a mí me encantan los eventos, especialmente si hay un cafecito o un almuerzo de por medio. ¿A quién de nosotros no nos gusta? Pero somos famosos los evangélicos por ir de evento en evento en evento en evento, conferencia en conferencia en conferencia. Yo mismo participaba de eso y a veces todavía participo, tengo que admitirlo, pero lo que sí me di cuenta en mi propia trayectoria era de que yo podía seguir dando rondas por varios países y lo volvían a invitar a uno y uno decía, he estado aquí 3-4 años seguidos y no ha habido ningún cambio.
Nosotros, en mi propia experiencia en la organización con la que trabajo, la red de multiplicación, tuvimos una experiencia de conversión, de pasar de eventos a procesos, y que los eventos se formen en eventos catalíticos para entrar en procesos sostenidos, estratégicos, para la larga duración, para la larga, ¿no? Que esto no es una carrerita de aquí a la esquina, esto es una maratón de comenzar procesos serios y sostenidos para impactar naciones con la plantación de iglesias. Entonces, siempre va a tener que, en cualquier base estratégica que hagamos, tomar en consideración cuál es el contexto, cuál es el contenido con el que vamos a comenzar y cuál es el proceso que vamos a seguir. Estas cosas, por favor, les recomendaría anótelas, y de alguna manera tiene que contestar para la gente con la que usted está trabajando qué es lo que va a hacer en esas 3 áreas. Ahora, quiero resumir aquí con 5 puntos que hemos descubierto nosotros que sirven mucho en las estrategias de siembra de iglesias. 5 ingredientes importantísimos que tiene que tener cualquier estrategia vigente, que sea sostenible y que para mí sea suficientemente robusta para poder lograr la plantación de cientos y cientos o tal vez miles de iglesias. La primera, visión. Buscar las personas que tienen una visión seria, fundamentada en la palabra de Dios, pero que también es relevante a la cultura, que tengan una visión clara y definida hacia donde quieren llegar en la siembra de iglesias saludables. Me parece que ese ingrediente no puede faltar, buscar personas que comparten esa visión con usted. Número 2, usar un modelo de sistema modular en la capacitación. O sea, no mandar a la gente solo a los seminarios para que 4 años después empiecen a plantar iglesias, o 2 o 3 años después, sino que hacer un sistema modular donde ya se empieza a hacer contactos en la comunidad una vez identificada el contexto donde se va a sembrar la iglesia, y que esa pareja ya pueda entrar en un sistema modular, quiere decir un poquito de aprendizaje y salir a la práctica a realizar las tareas. Vuelven con un poquito más de experiencia y hacen acción, reflexión, acción, reflexión. Este ingrediente es clave. Tercero, material. Buscar algún material bíblico que tenga una linda secuencia, ¿no? Desde la evangelización de la persona, cómo hacer los contactos y evangelizar, compartiendo el testimonio o alguna estrategia evangelística que funcione bien en esa zona, cómo hacer discípulos, cómo manejar grupos pequeños, cómo se trabaja un estudio inductivo de la Biblia, cómo se presenta el Evangelio de una forma que las personas puedan entender con claridad el contenido del Evangelio, cómo identificar nuevos líderes que a su vez comiencen estudios bíblicos en sus casas, cómo hacer la parte administrativa. Toda esta secuencia de contenido tiene que encontrar algún material, ¿no? Yo trabajo con una organización que provee ese material, pero a nosotros no nos molesta para nada compartirlo libremente, es completamente gratuito, lo tenemos en muchos lenguajes, pero le decimos a la gente libremente: si no le gusta nuestro material, usemos este otro material. Necesitamos montones de organizaciones que juntas podamos trabajar con el material que sea, con tal de que tenga sentido para el usuario final, que no se trate de nuestras organizaciones, sino que se trate de realmente lavarle los pies al usuario final, que es ese sembrador o esa sembradora que sale como portador de las buenas nuevas del Evangelio a establecer una nueva comunidad de fe. Entonces busque algún material que usted considere que es bueno. Cuarto, asegúrese que en la estrategia de la siembra de iglesias, esas parejas que salen a comprometidas, que han dicho: heme aquí, envíame a mí, esas personas que salen necesitan tener un mentoreo. Hemos visto las tragedias que ocurren cuando se las echan al campo solitas y no hay ningún seguimiento. Y esto pasa por todo el mundo. No creo que haya un país donde esto no pasa, de los que yo he visitado. Recomiendo que se tenga
algo en cuanto a una estrategia donde esa persona o esa pareja puede reunirse con un mentor de forma secuencial, que a través de 1 año o 2 años ese árbol, esa semilla que se siembra pueda nacer como una pequeña planta que luego uno le pone ese palito alrededor para que vaya creciendo bien, hacer un árbol fuerte con buenas raíces profundas. Eso necesita mentoreo. Y quinto, me parece súper importante que los ministerios empiecen a medir. Hace años estamos hablando de dónde están las ciudades o las aldeas o los pueblos o los barrios que no tienen iglesia. Tenemos mapas, tenemos movimientos de oración, tenemos momentos inspiracionales para movilizar a nuestras congregaciones, pero hay que llegar al momento estratégico de la implementación. Y en el momento de la implementación hay que medir cómo vamos en el trabajo. Y la medición nos ayuda a hacer correcciones sobre la marcha. Entonces recomendamos mucho que tenga alguna base de datos o una hoja Excel, pero alguna forma de medir cómo vamos en la plantación de iglesias. Es muy importante para ese sembrador, esa sembradora, saber cómo me ha ido hasta ahora. Empecé hace 1 año, ¿cómo me va? Y cuando saben que hay un mentor y un entrenador o capacitador que le va a estar preguntando con cuántas personas hablaste esta semana o este mes, con cuántas personas puedes contar para salir a evangelizar la semana que viene, con cuántas personas cuentas para reunirte a hacer un estudio bíblico, cuántos grupos de estudios bíblicos ya tienes en el barrio después de 1 año de trabajo, cuántos cultos ya han comenzado para luego salir y servir a la comunidad. Estos son el tipo de cuestiones que me parecen importantes en cualquier estrategia práctica de la siembra de iglesias saludables. Le invito a que hablen un ratito entre sí sobre qué les parecen que sean algunos de las bases estratégicas importantes para la situación en la que usted está viviendo ahora en España. Muy bien, nos vamos a la última parte que tiene que ver con la visión y la motivación para la siembra de iglesias. En los últimos 20 años, donde hemos estado trabajando con muchas iglesias, Asambleas de Dios, los Bautistas, la Iglesia de Dios, la Iglesia de Dios de la Profecía, la Iglesia Presbiteriana, la Iglesia Reformada, muchas diferentes iglesias trabajando a nivel nacional, a veces a nivel regional y a veces a nivel continental y en algunas de ellas aún a nivel mundial. Hemos podido aprender algunas cosas sobre la marcha, hemos hecho muchos errores, hay que reconocerlo, pero también hemos aprendido algunas cosas que han sido muy valiosas. Y quisiera hablar solo un momento sobre esto para ir terminando y cerrando este día de conversación sobre la siembra de iglesias saludables. El tema de la visión me parece fundamental. Lo que sí quiero decir que aprendí es de que el 80% para mí de las organizaciones que trabajan en el área de plantación de iglesias alrededor del mundo, pero con énfasis en aquellas que tienen tal vez base en Norteamérica, tenemos el desafío de que tal vez el 80% de ellas salen con buenos instrumentos, buenas motivaciones y salen a motivar y a compartir visión para que la gente tome una visión de plantación y multiplicación de iglesias y discípulos. La parte que falta, es mi apreciación, la parte que falta es organismos que llevan entonces esa visión y ayudan con la implementación que incluye capacitar a las personas que salen, equiparlas. A veces hay algunos países, por ejemplo, en África lo hemos visto, en Asia, en Sudamérica, donde no hay ni siquiera suficientes Biblias para las personas. En la China he visto esto también. La gente sale capacitada, pero no sale equipada con Biblias y Nuevos Testamentos para que los nuevos creyentes se puedan nutrir de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a plantar las iglesias si ni siquiera tienen un Evangelio de Juan o un Nuevo Testamento?
Entonces tiene que haber capacitación, tiene que haber el material y el recurso necesario para hacer el trabajo bien hecho, la medición del trabajo, el mentoreo, todo lo que tiene que ver con implementarlo a nivel programático, sea formal o informal, de que haya un sistema real de multiplicación de iglesias, especialmente en las denominaciones y en los concilios. A veces lo que pasa es que tenemos departamentos de misiones y departamentos de evangelización, así como tenemos departamentos para la niñez o para los hombres o para las damas, departamentos de música, etc. Pero falta un departamento que se aboque, espero que esa sea una palabra, no sé si acabo de inventar una, que su vocación sea la siembra de iglesias, la multiplicación de iglesias. A veces en algunos lugares lo he visto, por ejemplo, que en algunos países ponen la plantación de iglesias como una subdivisión debajo de la evangelización, como si la evangelización fuera el título más grande y la siembra de iglesias fuera minoritario. O lo ponen debajo del departamento de misiones, que normalmente tiene que ver con misiones transculturales, y pues ahí abajo le meten como una de varias cosas más en la plantación de iglesias. Yo creo que la plantación de iglesias es tan importante que para una visión sana en nuestros países, y en particular en España, muy importante que ayudemos a animarnos los unos a los otros a considerar tener departamentos completos que se dedican con presupuesto, con personal, para la multiplicación de iglesias saludables, y que luego escojan socios que les pueden ayudar con programas y proyectos de plantación, para que después de un proyecto de 3 a 5 años se pueda decir, bueno, antes no teníamos iglesia, ahora hay 17 nuevas iglesias desde que comenzó el proyecto. En otros casos van a poder decir 20 nuevas iglesias, tal vez solo 2 o 3 iglesias, pero cada uno haciendo lo que pueda proporcionalmente al tamaño que tiene ahora, y Dios, que sabe hacer cosas de forma desproporcional, va a multiplicar esas iglesias. Entonces, mi primer punto aquí es que en una visión creo que va a comenzar con las estructuras existentes en las denominaciones y en los concilios. Para aquellos que son pastores o líderes de iglesias independientes, pues diría que entonces esas iglesias deben convertirse en centros de capacitación y como catapultas para enviar, no solo pensar en aglutinar personas para el igle crecimiento, aun que esto es muy importante. Queremos que hayan iglesias saludables y fuertes, numerosas, ¿por qué no? Pero que también entiendan que el propósito es pensar reino, no pensar solo mi iglesia o la iglesia de Jesucristo que yo pastoreo, que sería la mejor manera de decirlo, y cómo entonces movilizar personas hacia la siembra de iglesias. Recuerdo que había un pastor en Ecuador, pero él era un pastor colombiano, si no me equivoco, y él se llamaba el pastor Trujillo, y él decía que su trabajo como pastor y líder y movilizador era poner tachuelas, le llaman allá, como clavitos a las bancas de la iglesia, porque la gente se acomoda en los bancos, en las sillas, que a veces quieren que fueran sillones, en lugar de entender que la iglesia, cuando se reúne, la iglesia reunida, tiene que ser un lugar para nutrirse a través de la adoración, a través de la oración, la importancia de la oración, pero también que sean lugares de movilización, que se capacite la gente y sean lugares de envío hacia los barrios y las comunidades, y que las iglesias empiecen a pensar en forma de reino y no solo la institución local, sino que existe la institución local para multiplicarse y que se expanda la palabra de Dios para que cubra, así como las aguas cubren el mar. Entonces, estos serían algunos pensamientos sobre visión y motivación. Creo que toda organización, incluye la iglesia local y las instituciones y organizaciones, hay 5 aspectos que tienen que mirar. 1, mirar hacia atrás y hacer un análisis sincero, cómo hemos ido en esta tarea, cómo nos ha ido. Hacer una evaluación o un FODA, diferentes países le llaman de diferente manera, pero un análisis autocrítico, sincero,
gozoso sobre qué ha hecho Dios con nosotros estos años pasados y cómo hemos llegado hasta el presente. Toda organización tiene que mirar hacia atrás y hacer una evaluación. Número 2, mirar hacia adelante. ¿Cuál es la visión de aquí a 5 años? ¿Dónde queremos estar? ¿Estamos conformes con lo que se ha logrado hasta ahora o hay más que podremos hacer? ¿Cuál es la naturaleza del trabajo que se tiene que hacer? Cuando miramos hacia adelante, ¿cómo nos vemos? ¿Dónde nos vemos? ¿Qué quiere el Espíritu Santo hacer con nosotros? Después de mirar atrás y después de mirar hacia adelante, hay 3 aspectos que toda organización tiene que mirar. Uno es el personal con el que cuenta, y hacer un inventario de las personas y sus dones y su capacidad de lograr juntos trabajar hacia esas metas que se han propuesto. Número 2, mirar los recursos que tienen a su disposición, todo tipo de recursos, incluyendo lo financiero, para poder lograr las metas de esa visión. Y tercero, ¿qué tipo de proyecto o programa van a comenzar para que esto sea algo que la gente pueda entender cuál es el proyecto que se está lanzando? Y si en España pudiéramos ver cientos y cientos de iglesias queriendo multiplicarse, entendiendo el contexto que para mí, según lo que me han dicho, y he viajado, gracias a Dios, en más de 100 países, y de lo que he visto, España y Europa es una de las zonas más difíciles. Muchas veces le he dicho a personas que si me invitan a sembrar 5 a 10 iglesias en un país de Centroamérica, o a sembrar 1 o 2 en España, y si la única cuestión fuera dónde es más fácil, me iría a Centroamérica, porque sé que el territorio no es fácil en el contexto europeo. Pero sabemos que se ha multiplicado, hemos visto en los últimos 5 años, por lo menos yo puedo decir que he visitado varias ciudades y barrios de diferentes ciudades y comunidades en España, donde hemos visto iglesias que están siendo sembradas. Las asambleas de Dios y la FADE está haciendo un tremendo trabajo. Hemos visto la iglesia de Dios sembrando nuevas obras. Hemos visto diferentes organizaciones y denominaciones. Joan Castro tiene la lista completa de quienes están sembrando iglesias, pero damos muchas gracias por ser parte de la plaza que reúne diferentes organismos con M4, el DCPI, que es Dynamic Church Planting International, la red de multiplicación, Lausana, y tantos diferentes movimientos que hay hoy en día, Cruzada, trabajando juntos para poder establecer nuevas iglesias. Espero que el Dios Todopoderoso siga bendiciéndoles en estas tareas y que de algo que haya dicho, sea que esté de acuerdo o en desacuerdo, haya sido de bendición para las conversaciones que han tenido en este día. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén.